A modo de recordatorio, esta mañana me gustaría, si podemos empezar, recordando unas pequeñas pautas que vimos la semana pasada. En primer lugar, dijimos que el mundo está en una decadencia continua. Esa es una realidad. De modo que cada vez va a ser más difíciles para los verdaderos hijos de Dios, para los que desean vivir una espiritualidad, encontrar la felicidad en ese mundo que constantemente está en decadencia. Pero también dijimos que en medio de esa realidad, el gozo y el deleite son posibles. Y son posibles no porque Dios nos invite a buscarlo, sino porque Él mismo lo ofrece para sus hijos. Entonces, por un lado, aunque el mundo está en decadencia, sí, es posible que los cristianos ven ese mundo y sienten insatisfacción. Por otro lado, pueden tener la satisfacción de encontrar o al encontrar el deleite que Dios les ofrece. Pero también dijimos que eso no es algo con lo que se nace aprendido. De hecho, no nacemos aprendidos. Vinimos a este mundo a aprender y a echar a caminar en cada área de la vida. Y el gozo y el contentamiento cristiano no son la excepción a ese patrón o a ese principio. Pablo dijo que había aprendido cómo estar contento. De modo que aunque nacimos con un vacío, Dios puede suplirlo, Dios puede llenar esa necesidad. Y si alguien está esta mañana y no vino el domingo pasado, sería genial que buscara la charla anterior, porque mucho de lo que vamos a estar hablando esta mañana tiene que ver con lo que hablamos el domingo pasado. Entonces, como no es algo que depende de nosotros, por cuanto Dios lo ofrece y depende solo de Él, entonces es un gozo que permanece, es un gozo que perdura y es un gozo que no necesariamente tiene que ver con cómo están las cosas en nuestro entorno. Porque si nuestro gozo y nuestro contentamiento solo depende de cómo están las cosas a nuestro alrededor, pues tan cambiante como esas circunstancias va a ser nuestro contentamiento. Eso tiene sentido, ¿cierto? Si dependemos de las circunstancias para estar felices, las circunstancias todo el tiempo están cambiando. Eso es cierto. Pero Dios permanece intacto. Dios no es cambiado ni transformado por las circunstancias. Él es el que controla las circunstancias. De modo que aún en momentos adversos, cuando hemos experimentado o cuando hemos encontrado el gozo de Dios, ese gozo puede permanecer. ¿Y saben por qué permanece? Porque Dios lo pone ahí. Porque no depende de nosotros, no es algo que nosotros hacemos, es algo que nosotros recibimos. Y mi intención, a partir de, o continuando, este domingo y tal vez el que viene, si Dios nos permite, es que nosotros logremos comprender esos pasos o esas pautas que nos da el apóstol Pablo, que es quien escribe acerca de esto, del contentamiento cristiano. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra una vez más. Gracias también, Señor, por la oportunidad de compartir con mis hermanos una vez más, de estar juntos como iglesia. Algunos tal vez no están esta mañana, pero también, Señor, tú estás añadiendo personas a esta familia, a miembros a este cuerpo, y eso es algo que nos satisface, Señor. Eso es algo que alegra nuestro corazón. Y creo que eso es consecuente cuando nosotros enfocamos en ti, enfocamos en tus cosas, tú provees ese tipo de gozo. Pero si no lo estamos haciendo, seguramente esas cosas están pasando y nosotros nos las estamos perdiendo. Así que nos gozamos en la oportunidad de estar juntos nuevamente. Yo te ruego que hables a nuestras vidas, que abras nuestro entendimiento y que podamos atesorar tu palabra como una verdad que es inerrante y como esa autoridad que puede transformar nuestras vidas. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos todos. Ustedes están en Conviva Norte, una iglesia bíblica bautista en el norte de Bogotá. Y vamos a entrar en materia. No nos dejemos desviar por el de las cremas, por el de los helados.
vamos a entrar en materia de una vez y quiero que recordemos que cuando Pablo escribe a la iglesia que está en Filipos, es la carta que nosotros conocemos como los Filipenses, Pablo habla de un término que da sentido o que da la base a lo que nosotros estamos dedicando estos minutos para meditar. Quiero que vayan a Filipenses capítulo 4 y miremos el versículo 12. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Eso es lo que llamamos una joya valiosa, ¿cierto? Una valiosa joya. Dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Otras versiones en vez de secreto usan el término satisfecho o contento o contentamiento. Pero me gusta el término secreto. ¿Ustedes tienen secretos? O mejor, ¿hay cosas que no saben y que les gustaría descubrir? ¿Sí? ¿No? ¿O ya lo saben todo? No, ok, no lo sabemos todo, ¿cierto? Y hay cosas que quizá uno diría, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Saben? Yo tengo una lista grandísima de cosas que tal vez ni siquiera son necesarias, pero que me pregunto, ¿cómo es que eso pasa? ¿Cómo es que lo logran? Entonces, cuando Pablo dice que esto es un secreto, ¿ustedes creen que es algo fácil de descubrir? Yo creo que es algo que hay que descubrir, ¿cierto? Por eso Pablo lo llama un secreto. ¿Cuánto cuesta un secreto? ¿Cuánto cuesta la revelación de un secreto? ¡Wow! Estamos hablando de algo que es muy, muy valioso, pero Pablo lo llama justamente secreto porque es algo que muchas personas no llegan a experimentar. ¿Recuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Vemos el mundo lleno de personas felices, lleno de personas gozosas. Es más, en el transcurso del día, nosotros nos vemos como personas satisfechas, que se gozan de la vida, que están tremendamente felices. Yo creo que no. Y eso mismo sucede en las personas que veo a menudo en la calle, que me encuentro en cualquier lugar. Lo interesante es que Pablo, ahora, bajo la gracia, él ya no está compitiendo con nadie. Y como no se trata de una carrera, entonces Pablo nos quiere revelar el secreto del contentamiento cristiano, el secreto de estar feliz. Ok. Entonces, siendo consecuentes con el tema, Pablo nos dice que es un secreto. Vamos a tratar de encontrar las pautas. Vamos a tratar de entender algunos de esos enigmas o esas cosas ocultas que no se ven a simple vista, pero que cuando leemos los escritos especialmente de Pablo, nosotros los podemos ver de una forma más clara. Lo primero que quiero que entendamos es esto, y ese es el primer punto esta mañana. ¿Ustedes han notado que no soy de punto 1, punto 2, punto 3? Ok, esta mañana sí lo voy a hacer. El primer punto que quiero que desarrollemos esta mañana es la felicidad cristiana es un enigma o un secreto porque incluye estar perfectamente satisfechos en un sentido y al mismo tiempo estar completamente insatisfechos en otro. Ok, ¿cómo es que esto ocurre? La felicidad cristiana, el tesoro del contentamiento a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios, para muchos es un enigma, algo secreto, algo oculto que nos cuesta entender. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos ofrece satisfacción completa en un sentido, nosotros necesitamos estar o sentirnos completamente insatisfechos en otro sentido. Cuando pienso en esto, pienso en el hecho de que es cierto que no podemos tenerlo todo. Esa es una realidad. No podemos tenerlo todo. Y creo que ese es el ápice o el punto clave de este punto.
quiero que entendamos eso. No podemos tenerlo todo. Y quizá eso corre perfectamente con las palabras del Señor Jesús. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. A ver si empezamos a desenredarlo un poco, ¿cierto? Jesús en Mateo 6, versículo 24, dice esto: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará porque se siente insatisfecho, ¿me hago entender? Porque se siente no lleno, no representado con uno, mientras que amará al otro o quiere mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y ¿a quién? Y a las riquezas. Y Jesús aquí, o el evangelista, usa el término riqueza, pero podemos cambiarlo. Porque no todo lo que pensamos que nos satisface en esta vida son riquezas, ¿cierto? O simplemente algo tangible, un recurso económico. A veces hacemos cosas inimaginables simplemente por agradar a alguien, por mantener el amor, el cariño de alguien. Esas cosas son intangibles. Así que nadie puede servir a Dios, puntos suspensivos. Tú puedes colocar ahí eso que para ti es importante. Tal vez eso que has estado buscando, pensando que si tan solo tienes eso, entonces vas a estar completamente satisfecho, satisfecha, ¿sí? Para algunos es gozar de relaciones sociales, para otros es encontrar la persona ideal, para otras personas es tener ciertos títulos, tiene que ver con la capacitación, en fin. Pero no estoy diciendo que esas cosas son malas. El punto aquí, la clave aquí es que las riquezas deben servir a los hombres y no los hombres servir a las riquezas. ¿Me hago entender? Y creo que eso es lo que Jesús nos está enseñando en este texto. Pero más allá de eso, ¿notan ustedes lo categórico que es Jesús al señalar cuántos pueden servir a dos señores? ¿Alguien puede hacerlo? Pero pretendemos que sí. Si somos honestos, vamos a poner la voluntad de Dios y esas cosas que nosotros sabemos de un lado. Todo lo que nosotros sabemos que Dios nos ha pedido que hagamos. Y vamos a poner del otro lado esas cosas que aunque no son malas, pues son importantes para nosotros, ¿cierto? Incluso de este lado podríamos colocar algunas cosas que Dios rechaza y que Dios aborrece. Y nosotros estamos justo aquí al medio. En nuestra vida real, en un día común y corriente, ¿de qué lado estamos más? ¿Estamos de aquí o estamos de este lado? ¿O estamos aquí así? Esa es nuestra realidad, ¿cierto? Pasamos de un lado para otro. Porque en muchos aspectos de nuestra vida, aunque amamos la voluntad de Dios, de una u otra forma estamos sirviendo a este otro Señor. Y Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. Es tan simple como que amas a uno y aborreces al otro. Ahora, el punto es este. Cuando digo la felicidad o el contentamiento cristiano consiste en estar satisfecho en un sentido pero insatisfecho en el otro, me estoy refiriendo justo a eso. No puedes amar a Dios y amar al mundo. Y en la medida en que más amamos a Dios, en que más satisfechos estamos con Dios, ¿qué va a pasar con nuestro sentimiento hacia el mundo y las cosas del mundo? Lo aborrecemos. Ese es un patrón sencillo. Ahora tiene un poco más de sentido. Iglesia, no podemos tenerlo todo. ¿Me hago entender? El mundo, y paradójicamente, nos ha enseñado que podemos tenerlo todo. Y de hecho, ese es el gran discurso. Tú puedes tenerlo todo. Dios dice, ok, ¿quieres hallar mi verdadero gozo? Comienza por entender esto. No puedes servir a dos señores. No puedes servirme a mí, no puedes amarme a mí
y estar amando lo que es contra mí. ¿Ok? Y Jesús es, como ya dije, categórico al afirmar eso. Nadie puede servir a dos señores. Entonces, el primer secreto revelado es, decídete. No puedes amar a dos personas. Es difícil. Puedes pensar que sí, pero tarde o temprano las cosas se van a caer por su peso. Entonces, toma la decisión de amar y de tener un único Señor. Mi esposa me hizo una confesión la vez pasada. Nuestra primera cita fue en una cafetería, porque la mayoría de ustedes saben que yo amo el café. Y ella me hizo pensar que a ella también le encantaba el café. Y después de 4 años de matrimonio, ella me dijo, ¿sabes qué? En realidad a mí no me gustaba el café. Pero empecé a amar el café porque es algo que nos unía. Es algo que nos conectaba. Ahora le gusta el café. ¿Pero por qué lo hizo? Con Dios ocurre exactamente lo mismo. Estamos hablando de una relación. Y en una relación, así como empezamos a amar cosas que para la otra persona son importantes, en el mismo sentido empezamos a odiar o tal vez a tratar de ajustar y dejar cosas porque sabemos que dañan a la otra persona. ¿Cierto? Lo mismo ocurre con Dios. De eso estamos hablando. Entre más satisfechos estamos en nuestra relación con Dios, más insatisfechos nos vamos a sentir con el pecado. Entonces, entendamos eso. No podemos tenerlo todo. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Ese es el primer punto para comenzar esta mañana. No se puede tener todo a la vez. Si deseamos el gozo de Dios, necesitamos comenzar por aborrecer todo lo que no proviene de Dios. Es así de simple. Es simple, pero a la hora de vivirlo, no estoy diciendo que es fácil, pero necesitamos entender esto. El gozo de Dios tiene que ser aparte de lo que el mundo nos ofrece. Como escribió C.S. Lewis, las cosas terrenales no pueden llenar un corazón que fue hecho para el cielo. Y si ustedes quieren saber un poquitico más acerca de esto que acabo de decir, miren la charla del domingo pasado, ¿ok? Y ahora encontrarán una conexión. Entonces, la experiencia del amor de Dios debe ser para la iglesia, debe ser para cada uno de nosotros más importante que cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer. De lo contrario, seguiremos tratando de encontrar un gozo que perdure. El salmista, en el Salmo 73, versículo 25, escribió lo siguiente. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos? Es una pregunta que sugiere una respuesta. Y luego dice, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. ¿Saben por qué? Porque el salmista no estaba mirando necesariamente a su alrededor. Creo que su mirada era hacia Dios. Él tenía una perspectiva eterna, una perspectiva de las cosas que trascienden en la vida y no necesariamente de lo que se obtiene y se ve aquí de manera inmediata en la tierra. Entonces, punto número 1, primer secreto revelado, no se puede tener todo en la vida, ¿cierto? O amas a Dios y aborreces al mundo, o amas al mundo y aborreces a Dios. Pero no puedes tener las dos cosas a la vez. No podemos tener las dos cosas a la vez. Los expertos del conocimiento dicen que toda decisión lleva consigo una renuncia. Y eso es completamente cierto y no es diferente para con Dios. Si nosotros decidimos seguir a Dios, necesitamos renunciar a todo lo que no es de Dios.
Es como cuando decidimos casarnos, ¿cierto? Cuando dijimos sí a esa persona, le estamos diciendo no a otras. Es así de simple. Bueno, algunos no tuvimos que decirle no a muchas, ¿cierto? No teníamos una fila. Por gracia Dios me concedió. Pero toda decisión lleva consigo una renuncia. Tú tomas un apartamento y rechazas otros, porque solo tienes para uno, ¿cierto? Tú compras un auto y, ok, no, pues es este, y cuando compras ese auto le estás diciendo a otros que no. Es así de sencillo. Cuando decimos, Dios, tú eres mi Señor y quiero amarte, estamos diciendo a todo lo que no es de Dios, no. Hasta aquí llegamos, ahora solo me debo a Dios. Y podemos obtener el gozo de esa manera. Punto número 2, y quiero que lo lean allá porque son títulos largos. La felicidad cristiana es un enigma ahora al no creyente, es decir, a la persona que no tiene el Espíritu de Dios, a la persona que no ha experimentado salvación. Eso de estar contentos es un secreto, es un enigma, porque proviene no del hecho de obtener más, sino de desear menos. ¿Cuántas veces hemos pensado, si tan solo tuviera un poquito más, estaría feliz? Si tan solo tuviese una casa más grande, si tan solo tuviese un carro un poquito más potente, si tan solo tuviese 10 centímetros más de estatura, me iría mejor en el tenis. Y empezamos simplemente a pensar que si tan solo tuviésemos un poquitico más. Ahora, esto es natural, pensar que entre más se tenga para disfrutar, se tendrá más felicidad. Y no hay nada de malo en esto. Pero el problema aquí es lo sobrevalorado que está la satisfacción momentánea versus la satisfacción duradera. No estamos diciendo que esas cosas son malas, ese no es el punto. Estamos diciendo que muchas de esas cosas son pasajeras, y asimismo es el gozo y la satisfacción y la alegría que nos pueden dar, son simplemente momentáneas. De hecho, esta es una realidad. La gente más rica es la gente más feliz. Hablando en los temas económicos, meramente monetarios, la gente más feliz es la gente que más tiene dinero. No necesariamente. ¿Saben qué dijo Henry Ford? Henry Ford dijo en una de sus muchas frases, era más feliz cuando trabajaba de mecánico. Me imagino que tenía menos cosas con que lidiar, ¿sí? ¿Saben qué nos dicen los proverbios? No los voy a citar, pero hay proverbios que dicen que entre más una persona almacena, más tiene que estar pendiente de no perder lo que tiene. Incluso los proverbios dicen que las riquezas atraen muchos amigos, eso es sarcasmo. Pero dice que el hombre fiel o pobre es abandonado aún por sus amigos. Eso también es sarcasmo, ¿eh? O es un lenguaje especial. ¿Qué tipo de amigos atraen? Jesús, ¿saben qué dijo? No hagan tesoros aquí en la tierra, donde la polilla los daña, donde los ladrones entran y hurtan. ¿Y recuerdan ustedes el granjero que dijo que hizo una bodega inmensa y la llenó y después dijo, ahora sí, regocíjate? Y Jesús le dice, necio, esa noche vendrán. Y sí, efectivamente perdió todo. ¿Y dónde quedó su gozo? Ok, entonces las personas que no tienen una perspectiva celestial piensan, y aún nosotros pensamos, que entre más tenemos, entonces más felices vamos a ser. Supongo que tal vez Henry Ford estaba pensando en lo que dijo el proverbio. Proverbios 15, versículos 16 y 17, pueden ir allí. Proverbios 15, 16 y 17 dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación, donde se pierde la paz.
Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y eso de una u otra forma nos está hablando de la dificultad que a veces tenemos para reconciliar esas dos cosas o para tener todo al momento. Entonces, ese enigma tiene que ver con el hecho de que los creyentes encuentran que lo que les hace realmente felices es desear solamente las cosas que Dios ha escogido para ellos. Esa es la clave aquí. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Pablo está diciendo, sean agradecidos en toda circunstancia. En toda circunstancia, no solamente cuando están bien. Pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Si Dios nos da, perfecto. Y eso no es una apología a vivir en la miseria. Es algo completamente distinto. Esta es una invitación a darle el lugar que corresponde a cada cosa y en el momento en que corresponde. Creo que esa es es una parte esencial en el secreto. Pablo está diciendo, sean agradecidos en cualquier circunstancia. ¿Y cómo es que podemos ser agradecidos en cualquier circunstancia? Entendiendo que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Eso nos satisface. Y si ustedes tal vez lo han hecho, saben lo que se siente, pero yo puedo decirles lo bien que se siente y ojalá me encantaría que fuera con más frecuencia, pero no hay cosa que llene más que sentirte en el centro de la voluntad de Dios. Eso es algo que satisface, eso es algo que llena. Vamos un poco más adelante, 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. Dice, pero gran ganancia, noten que no estamos hablando de no tener, de no aspirar, ¿cierto? Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con eso. El punto es, ¿qué tipo de abrigo? ¿Cierto? Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Wow, ok. Insisto, esa no es una apología a vivir en la miseria. Y quiero que tengamos eso muy en cuenta. Pero aquí el énfasis de Pablo es el amor al dinero. ¿Ok? El amor al dinero. No es que nosotros servimos al dinero. El dinero tiene que servirnos a nosotros. Pero socialmente es como si hemos invertido la ecuación. Y realmente vivimos para el dinero, para las riquezas, para todo eso que simplemente, aunque es bueno, es pasajero. Entonces, Pablo no nos está diciendo, dejen de buscar lo que necesitan, sino que el amor que ha de ser para Dios no se nos vuelva hacia las riquezas. Ese es el punto. Recuerden, no se puede amar a dos señores. En este caso, incluso algunos abandonaron la fe. Eso que tenía la capacidad de llenarles, de satisfacerles, simplemente lo dejaron de lado pensando que esto podía llenarles, podía satisfacer y tal vez puede ser que lo haya hecho por algún tiempo, pero ¿cómo terminaron? Destrucción, ¿cierto? Pasados por muchos dolores, es lo que dice el texto. Regresamos o no un poco más adelante, Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Hoy estamos leyendo mucha Biblia, varios textos. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Me encanta lo que dice Pablo acá. Bueno,
si es que Pablo es el autor de Hebreos. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, sin avaricia. Debe ser una costumbre trabajar, planear, programar, esforzarnos para alcanzar lo que necesitamos. Está bien, pero que esas costumbres no sean impulsadas, ¿por qué? Por la avaricia. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿quién dijo? Dios. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Podemos decir confiadamente, Él no nos desamparará, no nos dejará. ¿Por qué habríamos de temer? Lo triste es que aún sabiendo esto tantas veces nos estemos sintiendo infelices y miserables con lo que Dios ha provisto y con lo que Dios nos ha dado. Pablo dice, estén contentos con lo que tienen ahora. No nos está diciendo, sean conformes, no hagan nada para vivir el mañana. No, nos está diciendo, ¿tienes mucho? Disfrútalo. ¿Tienes poco? Disfrútalo. Porque Dios, que es el que provee y el que nos sostiene, está ahí en medio de nosotros proveyendo lo que es necesario. Ahora, no solo nos referimos a la búsqueda de dinero y riquezas materiales. De hecho, es impresionante cómo algunas cosas que nos pueden dar tanta felicidad al instante son causa de tristeza igualmente. Y saben, pasan con cosas que son intangibles. Por ejemplo, esta semana estaba recordando las palabras de Pastor José antes de morir. Él un día estábamos en una reunión y él dijo, me impresiona cómo es la vida. ¿Y cómo es posible que la persona que más satisfacción te ha dado en la vida sea la persona que más tiene la capacidad de hacer que te duela? Eso él lo decía pensando en que si un día él tenía que despedir a su esposa y Dios lo llevó a él primero. Pero ustedes han pensado en eso por un instante. Pasamos toda la vida con una persona y tal vez es la persona, y espero que es así, la persona que más importante en nuestras vidas y la que más felicidad y alegría y gozo nos da. Estoy hablando de nuestra pareja, estamos hablando de nuestros hijos. Pero ¿cuánto dura eso? Puede durar mucho o puede durar un instante. ¿Me hago entender? Entonces, iglesia, aquí el punto no es que nosotros valoramos esas cosas y apreciamos esas cosas. El punto es que nuestra felicidad y gozo dependa de esas cosas. ¿Ah? Cuando Dios nos dice, el único que permanece soy yo. Por ende, el gozo y la satisfacción que yo les doy es duradera. Es lo único que permanece aquí en la tierra. Quiero añadir algo aquí que considero que es útil. Uno de los términos que usamos como iglesia o en el lenguaje de iglesia es que los creyentes somos peregrinos, ¿cierto? ¿Qué es un peregrino? Ayúdenme, por favor. Que va de paso, dime. Que viaja mucho, ¿ok? Eso es un peregrino. Alguien que tal vez, o muy seguramente, no se encuentra en su propia tierra, ¿cierto? Es porque está viajando mucho, en fin, alguien que no tiene un lugar fijo. Para los creyentes, la tierra no es su lugar fijo, ¿ok? Vamos camino a la eternidad, ¿cierto? Esa es una realidad. ¿Saben ustedes qué hacen los peregrinos, especialmente cuando tienen que caminar mucho? ¿Llevan mucho equipaje? No. Tratan de ir ligeros de equipaje, ¿cierto?
¿Ustedes se imaginan una caminata por el desierto con demasiadas maletas? Es difícil. Si nosotros aplicamos esa analogía a nuestra vida espiritual, ¿por qué aferrarnos a tantas cosas aquí en esta tierra? Cuando esas cosas simplemente hacen nuestro viaje más pesado. En alguna ocasión, el apóstol Pablo iba a una ciudad, dice que las olas estaban demasiado altas, había una tempestad, y él les dijo, o les dio un consejo a la tripulación, y es, empiecen, o sea, la única aquí, si queremos salvar nuestras vidas, es empezar a desocupar el barco. Tenían dos opciones: que todos murieran, que todos se perdieran, o perder algo de equipaje, incluso algo de carga, pero llegar con vida al destino final. Creo que eso aplica también para nuestro viaje como peregrinos por la tierra. Entre más tenemos, más nos anclamos aquí y más difícil va a ser pensar en la eternidad. Creo que nos va a costar muchísimo. Y vuelvo y digo, eso no es una invitación a dejar de soñar, dejar de planear. Es una invitación a ser conscientes y a tener claro que esas cosas, así como llegan, se van, y el único que permanece es Dios y lo que Él nos ofrece. El tercer punto, enigmático, acerca de la felicidad cristiana, es que a veces la manera para ser felices no es dejando de preocuparse, sino más bien ocupándose acerca de algo diferente. Eso me encanta. No es dejando de preocuparse, sino más bien ocupándose acerca de algo diferente. Hemos aprendido que cuando nos ocupamos de aquello en lo cual debemos ocuparnos, entonces no debemos estar preocupados, porque la preocupación, como la misma palabra lo indica, es ocupación antelada, ¿cierto? O con antelación. Pongamos eso en términos que tal vez para la mayoría son conocidos. ¿Alguna vez han tenido un crédito en el banco? ¿Con el gota a gota? ¿Dios nos libre? Ok. Pero vamos a suponer que hemos tenido un crédito que sabemos cómo funciona, ¿cierto? Vamos a pensar en materia de 10 años. Y entonces ustedes ahora mismo están diciendo, ok, yo creo que en 10 años, la situación se va a poner difícil. Yo creo que así como van las cosas, en 10 años, yo no voy a tener para pagar el arriendo y voy a tener que tomar un préstamo. Y entonces mañana a primera hora se van para el banco. Y le dicen a la persona, es que imagínense que, no sé, tengo la ligera sospecha de que en unos 10 años yo voy a tener una necesidad. Así que, como yo sé que quizá voy a necesitar un crédito, por favor déjenme empezar a pagar los intereses. ¿Harían algo así? Es absurdo pensar en algo como eso, ¿cierto? No, ni siquiera queremos pagar los intereses tan altos de lo que ya debemos. No haríamos algo como eso tan absurdo. Pero ¿saben qué pasa en la vida cotidiana, en la vida real? ¿Cuántas veces estamos tremendamente cargados por cosas que ni siquiera sabemos si van a pasar? Me pasa todo el tiempo. Y entonces ahora es, ok, tal vez no pase. ¿Por qué me tengo que preocupar por algo que ni siquiera sé si va a pasar o no? Como alguien dijo, la preocupación es un interés adelantado que pagamos por algo que ni siquiera sabemos si va a ocurrir o no. Eso es lo que logramos. Entonces, lo que la Biblia nos enseña es a dejar de preocuparnos, por eso que no debemos preocuparnos, y a empezar a ocuparnos en lo que realmente debemos estar ocupados. Quiero que vayamos a Filipenses, o volvamos a Filipenses, capítulo 1, versículos 22 al 24. Y ojalá lo que nos ocupa sea nuestro amor por el Señor. Y no
el amor por el mundo. Filipenses capítulo 1, versículos 22 y 24 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Otras versiones dicen: estoy puesto en estrecho, una situación incómoda o una situación de ansiedad. Versículo 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Ustedes se imaginan que nuestras ocupaciones o nuestras preocupaciones fueran como las del apóstol Pablo? Que nuestras ocupaciones y nuestra preocupación y nuestro afán sea en si hago algo bueno para Dios o algo que es bueno para Dios. ¿Me hago entender? Porque normalmente nuestros dilemas y nuestra encrucijada es: ¿a quién agrado? ¿O agrado a Dios o me agrado a mí mismo? Pero Pablo está diciendo, por un lado, no sé qué hacer. Necesito dirección, ¿qué hago aquí? Porque por un lado quiero estar con Cristo, lo cual es algo que anhelo y que cada uno de nosotros debería anhelar. Pero por otro lado, Pablo dice: pero si me quedo, puedo ser más útil. Tal vez puedo hacer que otros lleguen a Cristo, puedo ser útil para la iglesia, en fin. Creo que Pablo, aún cuando se encontraba en medio de situaciones que podían producirle un poco de ansiedad, estaba del lado correcto. Porque cualquiera de estas dos cosas que pasaran, que ciertamente una de las dos iba a ocurrir, tarde o temprano las dos iban a pasar, Pablo estaría satisfecho y estaría en la dirección correcta. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos 27 al 34 y ya estamos acabando. Mateo capítulo 6, versículos 27 al 34. Este quizás es un poco más conocido por la mayoría. Jesús está hablando a sus discípulos y les dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Si tan solo tuviésemos un poquito más de tiempo, ¿no? No. Creo que si nos ocupamos de lo que debemos ocuparnos y no estar preocupados por lo que no deberíamos estar preocupados, vamos a entender estas cosas y las 24 horas del día nos van a ser suficientes. Versículo 28, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y eso no es un llamado a no trabajar. No se alegren. Versículo 29, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos o las personas que no tienen una relación con Dios, que no tienen la seguridad eterna, andan tras todas estas cosas. Pero si su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas esas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Mis amigos, iglesia, hermanos, la clave es esta. Hoy o hay menos cosas que nos pueden dañar y hacer infelices cuando enfocamos en Dios y las cosas para las que realmente fuimos hechos. Si enfocamos en ellos, solo hay una cosa que nos puede traer insatisfacción. Y quiero volver al primer punto. O amamos a Dios o amamos al mundo, ¿cierto? Cuando decidimos vivir para Dios, solo hay una cosa que nos puede traer insatisfacción. ¿Quieren ustedes saber cuál es esa cosa? Pecado. Pecado. Cuando decidimos vivir para el mundo, ¿saben las exigencias del mundo?
cada día son más grandes. Cada día, de hecho, las nuevas generaciones están siendo atacadas de una manera que yo no viví en otro tiempo, pero siento que ahora es tan fuerte que ya ni siquiera tienen una identidad, porque es más y más difícil encontrar una identidad en el mundo de hoy. Eso es cierto, porque cada vez exige más y exige más. Así que, con todo lo bondadoso que pueda parecer el mundo y la sociedad que nos rodea y sus principios, es mucho más exigente que cuando nosotros decidimos seguir a Dios. Cuando estamos de este lado, lo único que podría producirnos insatisfacción es el pecado. Así que, ¿cuál es la causa de tu insatisfacción en la vida? Desde una perspectiva espiritual, lo único que podría hacernos infelices y hacer que estemos agobiados, tristes y afanados sería no alcanzar la santidad que Dios demanda de sus hijos. Iglesia, recordemos estos 3 puntos. No podemos servir y amar a 2 señores a la vez. La clave es amar a uno. No se trata de tener más, sino de desear menos. No se trata de no estar preocupados, sino ocupados en aquello que trasciende y que perdura. ¿De acuerdo? Tomamos un momento para orar. Tal vez estás aquí esta mañana y piensas en todas esas cosas y dices, no, es ridículo pensar de esa manera. No podemos tener esa mentalidad de pobreza. Pero ¿saben lo que Dios dice? Dios en ningún momento nos está hablando de pobreza y que la pobreza es buena. Simplemente lo que Dios nos está invitando siempre es hacer las riquezas que perduran. De hecho, Él tiene una mentalidad de riqueza, de tesoro. Solo nos está hablando de buscar las riquezas que perduran. Pero también, como estudiábamos el domingo pasado, domingos atrás, Dios también dice que entender esas cosas es imposible para una persona que no tiene el discernimiento del Espíritu. De modo que si tú no tienes una relación con Jesús, esas cosas son locura, es lo que dice la Biblia. Tú piensas en esas cosas y dices, no, eso no tiene sentido. Ok, esas cosas cambian y empiezan a tener sentido cuando tú empiezas a conocer a Jesús, cuando empiezas una relación con Él, cuando empiezas a caminar con Él. Y si esta mañana tú quieres tener esa relación con Jesús, si tú quieres abrir tu corazón a Jesús y que Él sea tu Señor, tu amo, pero también tu Salvador y quien te dé la seguridad de la vida eterna, entonces tú puedes dar ese paso esta mañana. Y si hay alguien aquí que no tiene esa seguridad de la vida eterna y quiere saber más acerca de esto, puede levantar la mano. ¿Hay alguien? Gracias. Espero que tú tienes una relación con Jesús y puedes entender estas cosas. Y estas cosas no son locura, porque de lo contrario, no las vamos a abrazar, no las vamos a atesorar. Por ende, nuestro gozo va a estar cada vez más y más lejos de nosotros. Padre, gracias por hacernos entender estas cosas. Gracias, Señor, porque cuando nosotros vivimos tu voluntad, cuando nosotros nos encontramos siguiendo tu plan, cumpliendo tus propósitos en nuestras vidas, eso me trae gozo, eso nos trae gozo. Yo sé que es difícil en medio de la vida que vivimos y del agite que tenemos día tras día, pero Señor, ayúdanos a ocuparnos en lo que trasciende y a estar menos preocupados por esas cosas que, aunque pueden darnos satisfacción, es momentánea. Por esas cosas que ni siquiera sabemos si van a llegar o no. Ayúdanos, Señor, a ser decisivos y amarte solo a ti,
Porque cuando más te amamos, más insatisfechos nos sentimos y más vamos a aborrecer todo lo que es contra de ti y contra nuestro verdadero gozo y nuestra verdadera paz. Señor, gracias una vez más por la vida de mis hermanos. Yo te ruego que estas palabras quedan en nuestro corazón de tal forma que nosotros podemos aplicarlas a nuestro diario vivir. Entre tanto, Señor, que tú vienes por tu iglesia, nosotros queremos vivir de esta manera, siguiendo fielmente estos pasos o estas pautas. Ayúdanos y danos el valor para hacerlo, Rey. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hay personas que nos acompañan por primera vez. Hoy están aquí por primera vez en este lugar. ¿Por aquí hay alguien? ¿Sí? Sí, hay alguien. Sabemos que está de paso, pero ojalá regresas. Gracias por regresar. Nos satisface verles nuevamente. Por aquí, ¿alguien que nos acompañe por primera vez? ¿Por aquí? ¿Alguien nuevo? ¿Todos de casa? Sí, tenemos a una persona allá atrás. Bienvenida. Tenemos un código QR justo atrás de la puerta de madera. Si quieren regalarnos los datos personales con el celular, pueden escanear el código y nos dejan ahí los datos en una tarjetica virtual, ¿ok? Si lo quieren hacer, sería grato para nosotros. Bienvenidos todos. Y rápidamente queremos contarles un poquito acerca de nuestro ministerio con niños de entre primero y séptimo grado. Todos los viernes, si quieren saber más acerca de esto, pueden preguntar a las maestras de niños, a John, pueden preguntarme a mí y les vamos a dar más información, ¿ok? Los sábados también tenemos nuestro grupo de chicos entre 12 y 17 años. El próximo sábado no vamos a tener zona. Es semana de receso, es fin de semana con puente, entonces decidimos descansar todos, ¿ok? El próximo sábado no vamos a tener zona y esto también lo cambiamos, porque sabemos que cuando es puente muchas familias no están. Entonces tenemos programado una tarde de película para toda la iglesia, para la comunidad, para sus vecinos, para sus amigos. ¿Dónde lo vamos a hacer? Aquí. Les puedo garantizar algo. Pantalla y sonido, no se preocupen que no tienen nada que envidiarle a Cinemark, ¿ok? Ahora dicen, no, pero es que Cinemark, bueno, no tienen nada que envidiarle a Cine Colombia, ¿ok? Todos invitados, ¿qué tienen que hacer? Llegar, simplemente llegar. Sábado 21 de octubre a las 6 de la tarde, aquí todos invitados, cine para compartir, ¿ok?